Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, un día más, tercer día de la semana, y le entramos a hablar de lo que es el ministerio para el pastor consejero. Temas que tienen que ver mucho con la circunstancia que sucede en todas las iglesias de sana doctrina que ejercitan la consejería. Y esa base teológica para el cuidado y consejo de pastores es lo que continuamos ahora. Les saludo en el amor de Cristo, descansando en ese Padre Celestial que nos permite ser obreros de su mies y desde luego teniendo en cuenta que a esta hora hay multitudes de vidas conociendo estos principios, porque la consejería y sobre todo para los ministros que han estado en sintonía de Tiempo con Dios en estos días, y terminaremos la semana hablando de esto de consejería, porque es un ministerio pastoral, pero tenemos que hacerlo con el cuidado y el profundo respeto que demanda la Sagrada Escritura. Yo les bendigo, mis queridos hermanos, amigos, televidentes y radioescuchas de la frecuencia F Radio y Televisión. No olviden que estamos en Tiempo con Dios. Comenzamos hoy con un interrogante. ¿Es anticuada la idea del pecado? Pues déjeme decirle que el pastor tendrá que tratar constantemente con el problema y las consecuencias del pecado. Aunque en los últimos años muchos psicólogos, antropólogos y científicos han desacreditado la idea del pecado, tildándola de idea pasada de moda, entre otros todavía existe el reconocimiento de la existencia del pecado y sus efectos destructivos sobre la humanidad. Cuando leemos en los diarios de las atrocidades que los hombres cometen con su prójimo, no nos queda lugar para dudar de que el mal existe en nuestro medio. Y esto también se ve en la avaricia que motiva a algunos a aprovecharse de otros, pagándoles un sueldo por debajo de lo necesario para sobrevivir. El hambre y el desempleo en el mundo, resultado de la explosión demográfica y la mala distribución de los bienes materiales de parte de los dirigentes políticos, dan testimonio al hecho de que algo anda muy mal en nuestro mundo. Podemos decir con seguridad que el pastor estará en condiciones de ayudar a personas y salvar vidas que han sido destrozadas por los efectos del pecado. El pecado es personal y social, y el pastor tendrá ocasión de trabajar con los que han sentido los efectos personales y sociales en sus vidas. El pastor ayudará a los que se arrepienten de sus pecados para experimentar la gracia y el perdón de Dios en sus vidas. A veces, su responsabilidad será la de predicar el mensaje profético, condenando el pecado que algunos han cometido y así creando sufrimiento de otros con la esperanza de crear en estos el deseo de arrepentirse por su sentido de culpa. Otras veces el pastor tendrá un ministerio muy personal, ayudando a las personas a experimentar el perdón y el retorno a Dios, del que han estado alejadas por mucho tiempo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, surge otro interrogante, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios. ¿Es el pecado amor propio?
u odio propio. La naturaleza y el destino del hombre nos muestra que el yo en los dramas de la historia señala que el amor propio u orgullo es el pecado básico del hombre. El hombre en su amor propio tiende a negar en lugar que por derecho le pertenecen a Dios y se entroniza a sí mismo como el centro de su propia existencia. Este amor propio lleva a la sensualidad, que es una expresión más de la rebelión contra Dios. La verdad es que el hombre es lo suficientemente libre para escoger y en su elección crea un distanciamiento de Dios. Esta verdad puede ser ilustrada en la explicación del origen del pecado en Génesis capítulo 3. Allí la libertad del hombre para elegir lo indujo a desobedecer los mandamientos de Dios. La poca voluntad del hombre para someterse a las normas que Dios ha establecido es una expresión de su orgullo. Es reconocido por los escritores de la Biblia que el hombre tiene la libertad para escoger entre dos alternativas y el hombre tiende a elegir el camino hacia el mal. Romanos 3:23. Así, el hombre es responsable de sus acciones porque él ha escogido el camino de la rebelión contra los ideales de Dios. Una rama de la psicología moderna, desde luego, presenta un punto de vista en donde se insiste en que el problema básico en el hombre es su falta de autoestima. De acuerdo con este criterio, la gran mayoría de las personas tienen sus frustraciones debido a que se ven a sí mismas como inútiles y poco dignas de ser amadas. La psicología trata de enfrentar este problema ayudando a las personas a desarrollar una autoimagen más sana de ellas mismas y aceptarse tal y como son. El libro de Robert Bontius, Sendas Cristianas a la Aceptación, es un trabajo que busca presentar varios modos de ver la autoaceptación desde una perspectiva religiosa y psicológica. El Evangelio también hace hincapié en el valor de la autoaceptación. Aunque los desafíos del Señor Jesús se dirigen a sus seguidores a negarse a sí mismos y tomar la cruz, también Él los desafía. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, indicando que la autoestima es necesaria y normal. Pablo enfatiza también el lugar de la autoestima en la vida de uno. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Walter Horton trata de hacer compatibles los puntos de vista de Reinhold Niebuhr y Carl Rogers cuando establece que aunque Niebuhr menciona que el amor propio y el orgullo son los principales pecados del hombre, interpreta esto para significar que por debajo de estas actitudes superficiales hay ansiedad y hay falta de fe en Dios. Estos elementos aproximan lo que Rogers llama la falta de autoestima y falta de amor propio. Es evidente que Rogers tiene una doctrina del pecado muy débil y percibe al hombre como saludable. Solamente necesita ser exonerado de los lazos atados de la autoestima a fin de poder realizar su potencial completo.
que Roger busca esta meta para sus pacientes y que es totalmente permisivo en ayudarle a alcanzarla, es evidente en su libro Llegando a ser compañeros, en el cual da testimonio a las otras alternativas del matrimonio, aparte de la monogamia y la naturaleza permanente del matrimonio. Neighbor pinta un cuadro muy oscuro de lo que el hombre puede hacer por él mismo. La mayoría de los esfuerzos del hombre para ser recto llegan a ser como trapo de inmundicia. Es posible para el hombre hacer lo que es necesario para salvarse él mismo. Muchos teólogos insisten en que solo Dios puede salvar al hombre, irrumpiendo en su vida en una forma dramática. Doniger recalca: Jesús llamó al hombre al arrepentimiento del pecado, un optimismo no justificado y por eso dañino acerca de la naturaleza del hombre es tan irrealista que resulta infructuoso, como sería la alternativa de desconocer la complejidad del problema humano y que reduciría al hombre a una simple suma total de mecanismos deterministas y a la predictibilidad consecuente de su desarrollo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, de esta manera entendamos que el pecado individual y la culpabilidad tiene claridad. La Biblia y la experiencia personal muestran que el hombre elige desobedecer los mandatos de Dios y personalmente es responsable por su propio pecado de rebelión. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esto significa que el hombre es tan malo como puede serlo, sino que no hay hombre sin pecado. El problema del hombre no es la falta de educación o cultura. Su problema es que tiene una naturaleza que está inclinada hacia la búsqueda de la satisfacción personal a través de acciones físicas que representan el errar al blanco del ideal de Dios en su vida. El hombre ha heredado de Adán la tendencia de la desobediencia, lo que garantiza que cuando tiene libertad de escoger, escoge la senda del egoísmo y la desobediencia en vez de la sumisión a las leyes de Dios. La Biblia contiene la historia de las acciones del hombre a este respecto. Las experiencias corrientes en la vida testifican que el hombre busca el placer personal y su propio beneficio, lo cual resulta en el alejamiento de Dios. El pastor y los otros ministros cristianos tendrán amplia oportunidad de ver las consecuencias personales y sociales de esta rebelión contra Dios. Mucho de nuestro ministerio, con mucho gusto, mucho de nuestro ministerio es el de ayudar a las personas a encontrar su camino a través de los laberintos que ellos mismos han construido con sus pensamientos y acciones. Frecuentemente, la gente va a un consejero cuando descubre que sus propias decisiones o las de otros han traído infelicidad y frustración. Los consejeros no necesitarán convencer a la gente de que ellos son pecadores. Más bien, ellos se ocuparán de ayudar a la gente a encontrar el escape del pecado y una forma de vida más satisfactoria. La creencia teológica del consejero en cuanto al pecado influye en su ministerio al intentar ayudar a otros. Los psicólogos y consejeros en el mundo secular
tratan de ministrar sin referencia al aspecto teológico del pecado y lo hacen con niveles variados de éxito. Algunos ponen responsabilidades mayores sobre el hombre y su propia libertad para hacer decisiones que resultan en sufrimiento que tiene que soportar y del cual busca alivio. Ellos interpretan los hechos de la vida sin ninguna relación con los ideales divinos y sin el sentido o sin un sentido de obligación a un ser supremo. Otros van al otro extremo y simplifican todas las dificultades diciendo que son provocadas por el pecado del hombre. Según este punto de vista, cuando la gente viene por consejo, se anima a reconocer que su problema es básicamente de pecado personal. Entonces son animados a confesarlo a Dios, a arrepentirse, a pedir perdón y a aceptar la promesa del perdón de Dios y luego a seguir adelante como personas perdonadas y reintegradas a una nueva relación con Dios. Bonito eso. Esta fórmula representa una supersimplificación del problema. Los problemas de las personas son el resultado de una complejidad de acciones y relaciones. Nosotros buscamos ayudarles a desenredar todos los hilos enredados a través de la verdad bíblica. La ayuda que viene de las ciencias sociales y cualquier otra fuente que ofrezca esperanza. Sin duda, hijos de Dios, el orgullo ególatra es la raíz de todo pecado. La naturaleza no regenerada del hombre lo induce a buscar su primer lugar y la mejor parte del mismo. El hombre es capaz de poner su sentido de valor en perspectiva correcta solamente cuando su naturaleza es transformada por medio del nuevo nacimiento. Entonces se ve a sí mismo como si tuviera valor infinito, porque Dios lo ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito para que Él tenga vida eterna. Esta experiencia de fe ayuda al hombre a dar lugar a otros primero. Él reconoce que recibe más satisfacción personal cuando se interesa en servir a otros. Una autoimagen sana no es lo mismo que orgullo egoísta. La capacidad de pensar ideas positivas de uno mismo es básica para poder servir con propósito no egoísta. El amor propio sano hace posible que uno ame a otros en una manera saludable. El pastor puede ayudar a las personas a pasar de esta base de exigencia egoísta a la inversión de la vida en aquellas actividades que enriquecen la vida de uno mismo y de los demás. La mayor parte de su trabajo será buscar la forma de ayudar a las personas a llegar a sentirse bien acerca de ellas mismas, ya que su falta de autoestima las vuelve impotentes. El resultado para ellas será una vida de servicio activo y efectivo con un sentido saludable del valor propio y un espíritu de humildad. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, siguiendo con el tema, hablemos del pecado social y su efecto. Las implicaciones sociales del pecado son evidentes en la siguiente cita. Escuchen bien. La mayor parte de las enfermedades físicas y virtualmente todas las psíquicas son el resultado de fracasos en las relaciones sociales. Una tercera parte del mundo, por no decir más de la mitad del mundo,
está mal alimentada, mal vestida y en viviendas infrahumanas, porque las otras 2/3 partes no los aman suficientemente para arreglar el orden económico y político a fin de lograr que ellos estén bien alimentados, vestidos y con vivienda adecuada. Tratar con el pecado social será más difícil para el pastor. Muchas veces el pastor y sus feligreses serán las víctimas de este pecado. Al predicar anunciará juicio sobre los males de la sociedad que claman por juicio y señalará el camino hacia la solución de estos problemas. Él podría crear una conciencia de parte de su pueblo que podría resultar en decisiones que traerían cambios en las condiciones. Los grandes revolucionarios del mundo han comenzado movimientos que dieron como resultado impactos significativos, aunque en el comienzo no había tanta base para esperar tales cambios. En otras ocasiones, el ministro solo podrá comunicar comprensión y apoyo cuando las personas abren sus corazones para mostrar el sufrimiento que experimentan a causa de los pecados de otros. En tales casos, el pastor no tendrá capacidad de hacer nada para cambiar el mundo, pero puede comunicar a un Dios de amor que entiende su sufrimiento. El autor ha tenido oportunidad frecuentemente de aconsejar a personas que son víctimas de la injusticia económica. Sus vidas han sido afectadas y están luchando por sobrevivir cada día. Muchos no pueden encontrar trabajo y aquellos que lo encuentran no pueden pagar todos sus gastos con los salarios tan pobres que les pagan. Como pastores, ¿qué podríamos hacer para animar a estas compañías a pagar salarios más altos de modo que ayuden a las personas a vivir mejor? También debemos aceptar el desafío de animar a las personas a dar pasos que les abran puertas con mejores oportunidades para el futuro. Las personas jóvenes lograrán esto a través de más educación formal. Con una mejor preparación para la vida, ellas pueden reclamar oportunidades que ahora no existen. El cuidado pastoral para estas personas tomará la forma de motivarles para que se preparen para mayores oportunidades en el futuro. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, siguiendo con este valiosísimo tema, hablemos del problema del sufrimiento. El hombre ha tendido siempre a relacionar el pecado con el sufrimiento en una relación de causa y efecto. El pueblo hebreo pensaba que la buena salud, la prosperidad y numerosos descendientes eran un resultado directo de haber sido favorecidos por Dios. A la vez, pensaban que la enfermedad, la desgracia o esterilidad eran evidencias o de pecado o de la ira de Dios sobre el individuo. En contraste, los paganos contemporáneos de los hebreos pensaban que el sufrimiento era una paga o desgracia que sucedía al hombre sin causa. Por eso los paganos no intentaban explicar la causa del sufrimiento. Entonces surge un interrogante: ¿puede el pecado causar sufrimiento? La respuesta del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 3
anuncia claramente que el pecado del hombre ha traído desorden al mundo, incluyendo dolor físico. El pecado trajo la ira del juicio de Dios en el día del diluvio de Noé. El salmista enseñó la misma lección cuando dijo: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Estos pasajes evidencian una conclusión errónea que los hebreos a veces dedujeron: que la presencia del sufrimiento indicaba que había sido cometido pecado. El único problema que les hacía cuestionar este hecho era que muchas personas, obviamente malas por su comportamiento, todavía disfrutaban de prosperidad. ¿Cómo le parece? Jeremías había observado esto y por esto preguntó: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Eso dijo Jeremías en el capítulo 12, versículo 1. El libro de Job fue escrito con el fin de ayudar a corregir esta idea errónea acerca del sufrimiento y el pecado. Job, un hombre justo y perfecto, sufrió la pérdida de sus posesiones, sus hijos y su salud. Sus amigos vinieron a consolarlo. Su consuelo al comienzo consistió en hacerle sugerencias indirectas de que si Job admitiera su pecado o confesara y se arrepintiera, Dios desistiría de su castigo. ¿Cómo le parece? Job estaba firme en insistir en que él no tenía un pecado secreto. El libro de Job nos da una respuesta parcial al problema del sufrimiento y su relación con el pecado. Para el escritor, el sufrimiento, como en el caso de Job, era disciplinarlo o una prueba de su veracidad y fidelidad. Le fue permitido a Satán tentar a Job y ver si se guardaba fiel. Job resultó victorioso en su examen y concluyó con resignación: he aquí, aunque él me mate, óigame, en él he de esperar. Ciertamente defenderé ante su presencia mis caminos, dijo Job. Esto nos hace concluir que el mensaje real en el libro es que el sufrimiento de Job fue pedagógico, no retributivo. La respuesta del Nuevo Testamento: en el período del Nuevo Testamento el sufrimiento todavía era considerado como la pena lógica del pecado. Cuando Jesús y los discípulos estaban pasando por las calles, vieron a un hombre que había estado ciego desde su nacimiento. Los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondiendo Jesús: no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. En otra ocasión, unos amigos llevaron un paralítico a Jesús y lo bajaron por un hueco del tejado. Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. La manera en que Jesús relacionó el pecado con el sufrimiento podría dar base a controversia sobre la relación del pecado con el mal moral. Graham King afirma: es probable que algunos de los casos
en que Cristo exorcizó diablos eran lo que nosotros llamaríamos ahora enfermedades mentales. Jesús no dio una solución teológica o filosófica al problema. Al contrario, buscó aliviar el sufrimiento donde lo encontró. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice que la disciplina del Señor, aunque no agradable en el momento, es para nuestro bien. Al momento, ninguna disciplina puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Este versículo nos ayuda a ver que Dios utiliza el sufrimiento para ayudarnos a conocer más claramente la forma de vida que quiere que sigamos. Como ministros, tendremos la ocasión de ayudar a las personas a meditar sobre los planes de Dios para sus vidas y de cómo su sufrimiento podría estar relacionado en este plan. Muchos testificarán que comenzaron a escuchar a Dios mientras estaban tendidos en una cama de hospital o convaleciendo en casa. Mire, a finales del primer siglo y durante siglos siguientes, muchos cristianos sufrieron la persecución como resultado de su fe. ¿Cómo no? Por esta razón, Santiago y Pedro escribieron para animar a los cristianos a estar gozosos por la forma en que les ha dado la oportunidad de sufrir por el Señor. Así nosotros vemos que el ser seguidores de Cristo trajo como consecuencia la persecución en aquellos años primitivos del movimiento cristiano. Hubo progresión en la explicación del sufrimiento durante el periodo del Nuevo Testamento y algunos sufrimientos fueron explicados como resultado del pecado, otros como disciplinarios, a fin de ayudar al cristiano a confiar más en Dios. Otros sufrieron porque dieron testimonio cristiano en un mundo pagano. La muerte de Cristo en la cruz ilustra el sufrimiento vicario, el cual pueden experimentar los cristianos en algunas circunstancias. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. El cuidado pastoral implica que Dios tiene un mensaje para aquellos que están absortos en su pecado personal. Muchas personas no buscan ayuda hasta que se encuentran atrapadas en las garras de algún pecado que es destructivo para ellas y para sus seres queridos. En estas condiciones, el pastor tiene la obligación de ayudar a las personas a reconocer las consecuencias de su acción y a encontrar los fundamentos del perdón a través de la confesión, el arrepentimiento y la restitución. Por medio del sufrimiento, Dios le reveló a Job verdades profundas e hizo de él una persona mejor. Por medio del sufrimiento, Job vino a experimentar la presencia de Dios y su poder en una nueva dimensión. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hace unos meses una familia misionera que trabaja en otro país perdió un hijo en una forma inesperada al incendiarse el auto mientras esperaban en una gasolinera para llenar el tanque. ¿Cómo le parece? Otro hijo y su padre resultaron con quemaduras graves.
Los días siguientes estuvieron llenos de sufrimiento, pero ellos tuvieron la profunda convicción interior de que el consuelo de Dios es real en momentos como este. Luego, dando su testimonio ante otros, los esposos hablaron de cómo Dios les había mostrado a ellos muchísimas cosas a través de esta experiencia. No entendieron por qué murió su hijo, pero experimentaron mucho mejor el amoroso cuidado de Dios y su presencia cercana a ellos. La enfermedad tiene una forma de hacernos reflexionar sobre nuestras prioridades y nos da tiempo para escuchar las lecciones que Dios quiere enseñarnos. Algunas veces nosotros estamos tan ocupados en las rutinas diarias que no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Cuando un joven fue hospitalizado por varios días, después de un accidente en la granja en la que él perdió una de sus piernas, le dijo al siervo que por medio de esa experiencia de su sufrimiento había logrado reorganizar su propio yo, su yo interior, y establecer algunas nuevas prioridades. El ministro tiene oportunidad constante de escuchar a su rebaño, de dar explicación de todo aquello que han aprendido como resultado de una enfermedad, tragedia o simplemente de un tiempo de prueba en sus propias vidas personales. Posteriormente, algunos agradecerán a Dios por el tiempo de prueba, porque aprendieron muchas verdades divinas por medio de sus dolores. El sufrimiento puede ser vicario. La última parte de Isaías revela otro paso en el desarrollo del significado del sufrimiento en el Antiguo Testamento. Es el elemento vicario sustitutivo que muestra cómo uno puede sufrir por otro. En el poema del siervo sufriente, Isaías dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo fue paz. Sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Este mensaje fue cumplido en la muerte de Cristo Jesús sobre la cruz por los pecados de toda la humanidad. Ay, Dios mío, su sufrimiento fue inocente porque Él no tenía pecado, pero cumplió con el propósito para que nosotros participemos de una vida eterna. ¿Hay algún sentido en que cada cristiano pasa algún tiempo de su vida cuando soporta sufrimientos por otros? ¿Cómo no? La madre lo experimenta cuando soporta dolores de alumbramiento con el fin de traer una nueva vida al mundo. Cualquier padre arriesgará su vida con el fin de evitarle el peligro a su hijo. La historia nos da abundantes ilustraciones de personas que han soportado penalidades y sufrimientos con el fin de beneficiar a otros en sentidos espiritual y físico. Todo esto indica que algunos de los sufrimientos en el mundo son soportados voluntariamente con el fin de enriquecer la vida para otros. Las personas han aceptado el desafío de ser conejillos de indias para permitir la perfección de una medicina o vacuna que conquiste una enfermedad contagiosa.
El sufrimiento puede ser inocente. Mucho del sufrimiento en el mundo no puede ser explicado. Acontece un terremoto en México y miles pierden sus vidas. Años después hay otro terremoto en Armenia y Rusia y miles mueren. Un volcán arroja piedras calientes y ceniza y caen en el hielo y la nieve que produce una avalancha destruye la ciudad de Armero en Colombia y que lleva a unas 22,000 personas a la muerte y deja miles de otras en sufrimiento. ¿Cómo pueden ser explicados estos casos de sufrimiento? Cada intento por dar una explicación satisfactoria, óigame, fracasa. Abundante sufrimiento en nuestro mundo es soportado por víctimas inocentes. Muchos viven y ministran en estas zonas del mundo en donde el hambre y la inanición son reales. Todos nos estremecimos cuando vimos las fotos y leímos los informes de la intensa inanición de Kampuchea. En otras partes del mundo el problema es también muy serio. Los efectos del hambre se sentirán por generaciones, mientras que las enfermedades cobran un alto número de víctimas vencidas por la poca resistencia a las infecciones. La capacidad intelectual de los niños es reducida debido a la mala nutrición prolongada. Todo esto indica la verdad que nosotros ministramos a las personas que sufren sin ser capaces de dar una respuesta a las causas de su sufrimiento. ¿Cuál es entonces la relación del cuidado pastoral con este interrogante complejo del sufrimiento? Si el sufrimiento, como algunos han concluido, es el castigo divino por los pecados cometidos, entonces cualquier esfuerzo por aliviar el sufrimiento es una presuntuosa intervención inapropiada por parte del pastor, consejero o médico. Por otro lado, la posibilidad de sufrimiento es uno de los precios que pagamos por un universo de leyes naturales y libertades personales. Y entonces el consejero, el pastor y el médico pueden dedicarse a la lucha para aliviar el sufrimiento, confiando que en su papel podrán ser verdaderos embajadores de Cristo. Aunque nosotros nunca encontremos una solución completa al problema del sufrimiento, podemos estar seguros de que nuestra confianza en Dios es en semejante momento enriquecerá nuestra propia comprensión de los misterios profundos del universo y nos dará un sentido de dependencia mayor de Dios. Las luchas de esta vida son tales que solamente una fe dinámica en Dios puede dar la motivación verdadera para vivir una vida en todo su esplendor. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Nos queda un poquito más para concluir estos temas valiosos. Por lo tanto, yo les bendigo. Siervos y consiervos que están en sintonía de Tiempo con Dios, gracias por poner atención a toda esta serie de temas que están valiosos. Nos queda todavía un poquito. Trataremos de darles mejores explicaciones para poder ser los buenos consejeros, porque necesita la humanidad consuelo, y el consuelo lo podamos dar nosotros, dirigidos por el Espíritu Santo. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y